atención, reunión de urgencia entre el gobierno y el Comité del Paro. Hay expectativa por posibles primeros anuncios. ¿De qué se trata, Sebastián Amaya? Buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, Mateo, y también a todos nuestros televidentes. Pues esta reunión no estaba planificada, no estaba en el cronograma de las reuniones. Sin embargo, el gobierno a última hora citó a los miembros del Comité Nacional del Paro y de Urgencia para analizar y posiblemente refrendar ese primer preacuerdo al que habían llegado las dos partes el pasado lunes en materia de garantías para la protesta social y también sobre la intervención de la policía en las manifestaciones. Esto es muy importante porque de llegar a oficializar ese primer acuerdo se daría paso ya a la instalación de la mesa oficial de negociaciones entre el gobierno y los miembros del Comité del Paro para discutir ese pliego de peticiones de los sindicatos. La reunión inició aproximadamente a las 6:30 de la tarde y nosotros, por supuesto, seguiremos muy pendientes y atentos a cualquier desarrollo o a cualquier resultado que pueda salir pues, de esta jornada. A continuación, nuestros titulares. No paran de subir los nuevos casos de COVID-19 en Colombia y la cifra de muertos no baja de 500 cada día. El ministro de Salud dice que es por el panorama de las manifestaciones. El gobierno hizo corte de cuentas en vacunas. Al país ya han llegado 14,2 millones de dosis. La policía dice que alias Iván Márquez, de las disidencias de las FARC, está detrás de la destrucción y graves alteraciones en Cali. Captura de alias Rodrigo reveló las pistas. Indignación entre los vecinos del Portal Américas en Bogotá tras la destrucción y el vandalismo a un supercade en la zona. 9 personas fueron capturadas por la Fiscalía y la Policía, acusadas de los ataques que se presentaron a establecimientos comerciales y la quema del Palacio de Justicia de Tuluá. Los sindicados ya fueron presentados ante un juez de control de garantías. Información desde el Valle del Cauca. Más estragos de los bloqueos. Gremios calculan pérdidas de miles de empleos en construcción, comercio y pequeñas empresas. Excentricidades del exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, en España. Allanamiento de la justicia española dejó ver cómo es su lujosa mansión en Barcelona. Testimonio de una víctima que espera justicia. Yadira Perdomo, quien por acoso estudiantil quedó en silla de ruedas, le pide a los jueces que avancen en el fallo de su caso, que ya cumple 10 años. Noticias del mundo. ONU anunció investigación sobre posibles violaciones de derechos humanos. Bombardeos en Gaza podrían constituirse como crímenes de guerra. Por primera vez en su carrera, la tenista colombiana María Camila Osorio logró clasificarse al cuadro principal de un gran slam, en este caso del Roland Garros. Además, una jornada tranquila en el Giro de Italia. Tranquilo, Egan Bernal sigue siendo el líder. Está a 3 etapas de consagrarse campeón. Y en Cultura, hoy es jueves en el taller D, así que vamos a estar conversando con Ilona, que está estrenando nuevo trabajo discográfico. Les cuento más detalles, adelante. Con el grito de su voz, grave error, aquí no se puede. Las cifras de la pandemia no paran de crecer, ni en número de casos nuevos, ni en muertes. Vamos a la pantalla con Mateo. Así es, Patricia, y es que hoy nuevamente la cifra sobre nuevos casos rompió récord. Miren ustedes, fueron reportados 25.092 en las últimas 24 horas. Y sobre el total de casos activos en el país, hoy son 120.276. Nuevamente las muertes siguen siendo altas. En las últimas 24 horas fueron registradas 513 de ellas. Por otra parte, el ministro de Salud le atribuyó estos datos a las aglomeraciones en medio de marchas y de manifestaciones. Veamos. Las cifras récord de nuevos contagios hoy por segundo día consecutivo y el número de muertes sostenido casi por un mes por encima de 500 tiene una causa según el Ministerio de Salud. Las personas salen a la calle, se contagian, regresan a sus lugares de residencia y allí infectan a otras personas. El resultado del aumento de contagios de COVID-19 se ve reflejado en la ocupación de camas UCI. El país se ubica en el 86%. Es muy preocupante que llevamos cerca de un mes en el reporte diario con alrededor de 500 fallecidos diariamente. Para el ministro de Salud, las cifras deberían haber bajado, pero la situación en las calles lo ha impedido.
Los departamentos con mayor ocupación de camas UCI son Santander con el 95% y Boyacá con el 91%. Y en medio de este complejo panorama de cifras, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, confirmó hoy que el próximo 8 de junio será la reactivación total de la ciudad. La decisión deberá ser aprobada por el gobierno nacional. Hoy Bogotá se encuentra en el 97% de ocupación de camas UCI por contagios de COVID-19. Sin embargo, la ciudad está a 12 días de la reapertura total de la economía. Suena absolutamente contradictorio desde el punto de vista epidemiológico y es absolutamente contradictorio desde el punto de vista epidemiológico tener 97% de ocupación UCI, tener la tasa de contagio creciente y no descendiente y anunciar una reapertura. Y desempleo que está afectando especialmente a mujeres y jóvenes, es necesario hacerlo. La Secretaría de Salud aseguró que los epidemiólogos hicieron una proyección en la que indican que para la fecha se reabrirá por completo el comercio. La ciudad habría superado la tendencia de aumento de casos de COVID-19 y comenzará la fase de estabilización. Hasta el momento, durante las 3 últimas semanas, fue registrada una ocupación por encima del 90%. La vacunación está sirviendo. Y la vacunación está sirviendo porque el perfil de las personas gravemente enfermas y de las que mueren ya tiene un grupo etario diferente, se ha venido bajando. Según cifras oficiales, desde que arrancó el plan de vacunación en Bogotá hay un descenso del 20% en los casos activos de población mayor de 70 años y en mayores de 80 años se presentó a la fecha una reducción del 39% durante el tercer pico de la pandemia en comparación con los 2 picos anteriores. Frente a la reapertura, ASEMI, la asociación que agrupa las EPS en el país, indica que pese a que es una decisión arriesgada, las medidas de bioseguridad deben aplicarse con sentido común. Las mínimas reuniones a puerta cerrada, si estamos bajo techo que sea en un lugar ventilado, si estamos bajo techo que sean pocas personas y muy bien distanciadas, siempre ventilados y siempre con tapabocas. Este anuncio en Bogotá coincide con el más reciente protocolo del Ministerio de Salud. La reactivación económica se realizará solo en las regiones donde la ocupación esté por debajo del 85%. La alcaldesa, por su parte, aseguró que el modelo de reapertura será puesto en consideración y aprobación del gobierno nacional. Y hoy el gobierno entregó un corte de cuentas sobre el proceso de vacunación. Ya son 14,2 millones de dosis las que han llegado al país y de esas 8,8 ya fueron aplicadas. Las dosis de la farmacéutica Moderna están próximas a llegar. El gobierno nacional respaldó la determinación tomada por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en el sentido de reactivar la ciudad a partir del 8 de junio, debido a la proyección de desescalamiento de contagios que se tiene. Recordemos que la ocupación de las camas UCI es un reflejo de lo que sucedió hace 15 días en términos de positividad, en términos de contagios y en términos de aglomeraciones. Lo que se está viendo es que en los próximos días deberíamos tener un descenso ya. En la ciudad de Bogotá se estima que hacia el 8 de junio, como lo ha dicho la alcaldía. Sin embargo, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, sostuvo que se cuenta con un comité de expertos y asesores que está en permanente evaluación de los casos. Si por alguna razón las condiciones no llegan a permitir, pues se mirarán las diferentes medidas en su momento. En el caso de otras ciudades dijo que las condiciones epidemiológicas no son las mismas y por eso se habla de reapertura. Y en esto podemos mirar Barranquilla, en esto podemos mirar lo que es la costa norte y es cómo ha venido bajando la ocupación de camas UCI. Muñoz anunció la adquisición de un nuevo lote de vacunas para el país. Llegada de nuevas dosis para el mes de junio, tenemos ya confirmación de 5 millones de dosis por parte de la farmacéutica Pfizer, tenemos la confirmación de 1 millón de dosis por parte de la farmacéutica Sinovac, tenemos 700.000 dosis del mecanismo COVAX y fundamental, estaremos recibiendo las primeras 100.000 dosis de la farmacéutica Moderna una vez supere el procedimiento de aprobación por parte del INVIMA. También se refirió a la solicitud del gobierno de dosis a los Estados Unidos. Eso tiene 2 mecanismos, uno es el mecanismo de donación y otro es el mecanismo de préstamo. Mediante el mecanismo de préstamo significa que de las dosis, por ejemplo, que nosotros vamos a recibir de AstraZeneca, si ellos ya hoy las tienen disponibles y dado que no están utilizándolas, nos puedan ser suministradas y nosotros hacemos el proceso de reposición. El funcionario manifestó que es importante el avance del plan de vacunación que actualmente está en la etapa 3. Cambiamos de tema porque la policía reveló hoy que una captura le permitió determinar que alias Iván Márquez, de las disidencias de las FARC, es quien está detrás de los graves hechos de orden público en Cali. La financiación se hizo con dinero llegado de Venezuela, según la policía. La captura de 7 presuntos integrantes de la segunda Marquetalia, vinculada según la policía a los ataques ocurridos en el Valle del Cauca, entregó las pistas más sólidas de la policía, que según el director general demuestran que alias Iván Márquez y la llamada Nueva Marquetalia están detrás del mes del caos, destrucción, vandalismo en contra del Mío y bloqueos en Cali.
Dentro de los detenidos en la operación San Isidro se encuentran alias Richard, indicado como cabecilla urbano de las milicias de la Segunda Marquetalia, al mando de Márquez y el Paisa. La Segunda Marquetalia, Márquez y el Paisa le envían a Richard un mensaje de felicitación por lo realizado en la ciudad de Cali. Alias Richard, exintegrante de la columna móvil Jacobo Arenas, según la investigación, recibía dinero procedente de Venezuela para activar las milicias de la Segunda Marquetalia. Recibía plata a través de varias corporaciones, directamente desde Arauca y Venezuela. Con esto estaba comprando presuntamente armas, explosivos. En los allanamientos fueron encontrados mapas en donde se dan instrucciones para bloquear diferentes puntos en el Valle del Cauca. Coinciden con los lugares en donde hoy está bloqueada la ciudad. Coinciden. Con la información encontrada se está judicializando más personas. El jefe de la cartera de defensa envió un mensaje de tranquilidad para los habitantes del sur del país. Que tengan la certeza, los caleños y los vallecaucanos, que día a día, minuto a minuto, está nuestra policía, está nuestro ejército acompañándolos hasta restaurar el orden y la tranquilidad en el Valle del Cauca y en Cali. El gobierno reiteró la recompensa de hasta $5 millones por la información que permita la captura de alias Iván Márquez, Romaña y alias El Paisa. La Fiscalía capturó a 9 personas que estarían vinculadas con los hechos de vandalismo y terrorismo de las últimas horas en Tuluá. Vamos con nuestro compañero Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cuáles son los detalles de esta información? Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Pues 3 de estas 9 personas que fueron capturadas por la Fiscalía y la Policía en las últimas horas en Tuluá estarían involucradas con el ataque que se presentó al Palacio de Justicia en la noche del pasado martes. Según lo que ha dicho el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, esto hace parte de un trabajo de inteligencia que han venido realizando las instituciones. Estas son las declaraciones del fiscal general de la Nación frente a estas capturas. 3 de esas personas implicados en la quema y en el ataque terrorista contra este palacio. Estas 3 personas se les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por parte del juez de garantías y las otras 6 personas restantes se presentaron ante juez de garantías por cuenta de los saqueos que se dieron en el centro de la ciudad de Tuluá. Y el Valle del Cauca es uno de los departamentos del país seriamente afectado como consecuencia de los bloqueos, de los disturbios, de los desmanes y de los ataques a las diferentes sedes institucionales. Por eso desde la gobernación del departamento se ha venido anunciando y haciéndole la solicitud al gobierno nacional para que se implemente un plan de salvamento que permita recuperar financieramente a la región. En municipios como Cartago, Buga, Bugalagrande, Tuluá, Palmira, Buenaventura, Yumbo y Candelaria han sucedido enfrentamientos entre encapuchados y policías. Los choques han dejado personas heridas y fallecidas. Los daños materiales han sido considerables: sedes gubernamentales quemadas, saqueos a establecimientos comerciales, destrucción a entidades bancarias y ataques a la misión médica son algunas de las consecuencias por los desmanes. Y por 5 o 6 bloqueos vamos a dejar nosotros de comprar la alimentación y entonces no sabemos para dónde va. Los bloqueos en cerca de 40 puntos de las vías del Valle del Cauca están dejando afectaciones económicas a la región. Complicadito todo eso porque la vía está cerrada y está muy solo. Los vallecaucanos esperan que a través del diálogo se logre acabar con la difícil situación que se vive en el departamento. Que se hablen los canales de manera objetiva, pero que no haya esa ambivalencia entre un día y el otro, sino que haya una línea clara para poder desescalar este conflicto en el que estamos viviendo y que ya vamos a completar un mes. Para mañana hay nuevas marchas que vienen siendo convocadas desde hace 29 días. Y uno de esos últimos hechos violentos se ha registrado en el municipio de Jamundí ya hace 24 horas. Hay denuncias de la comunidad que explican y que dicen que integrantes del grupo antidisturbios de la policía atacó a la comunidad, incluso al interior del barrio Terranova, que está ubicado sobre la vía Panamericana. Anoche fue un caos en el barrio Terranova, Jamundí. Cuando miembros del escuadrón móvil antidisturbios de la policía llegó a desbloquear la vía Panamericana, se enfrentó con manifestantes. Según las denuncias, los uniformados ingresaron al barrio, utilizaron gases lacrimógenos, lo que afectó a los habitantes que no hacían parte de la manifestación. La policía y el ESMAD rompiendo los vidrios y tirándole gases a las casas dentro de todo lo que es aquí en Terranova,
tirándoles gases encima de las casas, de los techos, sin contemplar de que habían menores de edad, niñas, niños, ancianos que tuvieron que ser evacuados. La policía reportó que los uniformados fueron atacados con armas de fuego y otros elementos. Los policías que se encuentran en el área son atacados con objetos contundentes y con armas de fuego en varias ocasiones. Resultando de esto, uno de los policías herido lamentablemente en el abdomen. Como resultado, al menos 26 personas resultaron heridas y atendidas en el hospital local. De esos 26 pacientes, tuvimos 6 pacientes que por la complejidad de sus heridas tuvieron que ser remitidos a otro nivel de complejidad en la ciudad de Cali. Los otros pacientes, 20 pacientes, se dieron manejo ambulatorio porque son pacientes cuyas heridas son menores. Entre tanto, en Bugalagrande, norte del Valle, 4 policías adscritos a la SIJIN resultaron heridos tras ser atacados por manifestantes que bloqueaban una vía regional. Al parecer, los funcionarios habrían disparado contra la comunidad. Bueno, se han registrado una serie de ataques a integrantes de la policía. Uno de ellos ocurrió ya hace algunas horas en el sector de Andalucía, en la vía Panamericana. Allí, de acuerdo con el reporte de las autoridades, pues los integrantes de la DIJÍN se transportaban por esta vía en un vehículo de la institución cuando fueron sorprendidos por un grupo de manifestantes y estos a su vez atacaron a los integrantes de la institución armada. Por su parte hay otra versión que dice la policía del departamento Valle que estos jóvenes pues se encontraban precisamente adelantando labores de inteligencia en la zona cuando fueron sorprendidos por parte de la comunidad. La comunidad también ha expresado que estos miembros de la institución armada habrían disparado en varias ocasiones y por eso se generó la reacción. Hay otra situación que se presentó hace algunas horas en la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio de Palmira. 5 integrantes de la policía que también estaban a bordo de una camioneta fueron sorprendidos por manifestantes. Los integrantes de la institución fueron atacados, según lo que dice la policía del departamento Valle. Yo soy el patrullero Ferney Pérez. Según las autoridades, el intendente y los 2 patrulleros fueron retenidos por personas que realizaban un bloqueo en el punto conocido como La Y. Ellos disparan sus armas en forma de prevención, nunca a la multitud, nunca hacia las personas. Y esto permite que los delincuentes y que la turba los desarmen. Después de ser requisados, los uniformados fueron atacados, les robaron los elementos de dotación y el vehículo en el que se movilizaban fue incinerado. 2 de los policías tienen pronóstico reservado por la gravedad de las heridas. Estamos ya generando la investigación judicial para dar con los responsables de la agresión a través de objetos contundentes, de armas blancas, de las torturas. El comandante de la DIJÍN insistió en que el ataque no fue protagonizado por manifestantes de una protesta pacífica, sino por personas con serias intenciones de agredir a los policías. Y a propósito de esta información, la policía informó también que varios integrantes del SMAT que se movilizaban de civil en una camioneta por la vía que comunica a Cali con Palmira fueron agredidos por un grupo de personas. El hecho sucedió en el punto conocido como La Y. Los uniformados fueron obligados a descender del vehículo, fueron amarrados y golpeados. Minutos después, la camioneta fue incinerada. Las autoridades rechazaron el hecho y confirmaron que uno de los uniformados fue liberado. Tenemos claro que no tiene nada que ver con la manifestación pacífica, pero lo que comienza como un punto de bloqueo ahora se convierte en un punto de secuestro, de lesiones y de hurto. Son delitos y por eso abriremos noticia criminal. Gaula de la policía sigue trabajando para buscar liberar a todos aquellos que aún permanecen secuestrados. Y 2 policías de Florencia, Caquetá, están en investigación por un uso excesivo de la fuerza en medio de un operativo. Los hechos ocurrieron ayer cuando los patrulleros acudieron por el llamado de una riña. La policía los separó del cargo e inició la investigación. El presidente Duque se refirió a las capturas recientes que dan cuenta, según las autoridades, que la violencia en medio de las propuestas es financiada. El mandatario de nuevo condenó el vandalismo. Hemos hecho detenciones con la Fiscalía de integrantes de los grupos armados y ya tenemos evidencia de que le entregaron plata a la gente para que las personas cometieran esos actos de vandalismo. Durante un encuentro virtual del Diálogo Interamericano y el Centro Wilson, el presidente Iván Duque entregó una radiografía de lo que viene ocurriendo en el país durante las jornadas de protestas. Hemos visto la cara de una violencia extrema, vandalismo, la destrucción de la infraestructura pública y además en algunos lugares la influencia de grupos
armados quienes están promoviendo ese tipo de conducta. El jefe del Estado dijo que los actos de vandalismo se deben afrontar con la ley y el orden, pero a la vez se deben respetar los derechos humanos por parte de la fuerza pública. Reiteró que los cierres vulneran los derechos de los demás. Bloqueos que han afectado el suministro de alimentos, de oxígeno, de vacunas. Y este es un crimen bajo la legislación colombiana y debemos reconocer que esa no es una manera pacífica de expresar sentimiento alguno. Habló del año preelectoral y dijo que hay quienes utilizan estos escenarios para crear intereses. Hay personas que quieren aprovechar este caos para capitalizarla y crear sus plataformas sobre la base de este caos. El mandatario nacional aseguró que la mayoría de las protestas se han llevado de manera pacífica y que el gobierno las ha respetado y protegido. Bogotá fue escenario en las últimas horas de enfrentamientos entre la policía y encapuchados. Un grupo de vándalos afectó el mobiliario del Portal Américas e incendiaron la sede del Supercade en esta zona. Hablamos con los vecinos directamente afectados con esta destrucción y esto nos dijeron. Luego que encapuchados atacaran los ventanales del ingreso peatonal y destruyeran con piedras y palos el Supercade de las Américas, este fue el panorama hoy: vidrios rotos y graves daños en la infraestructura de la sede. Quedamos en la mitad del policía y en la mitad del vandalismo. Entonces sentimos temor por nuestras casas. La casa mía la destruyeron, está igual. Lanzaron bombas incendiarias al interior del establecimiento, se quemaron algunos equipos y parte del mobiliario. Sin embargo, las llamas fueron controladas. Necesita venir a hacer vueltas y en sí pues se perjudica a uno bastante. El gobierno no quiere hacer nada luego porque no ha hecho ya en un mes que llevamos con esto, nos tiene perjudicados por todas partes. Por estos hechos fueron detenidas 2 mujeres y 6 hombres y trasladados a la URI de Kennedy por los delitos de asonada, lanzamiento de objetos contundentes y daño en bien público. Nueva jornada de marchas en el sector turístico de Cartagena. Conectamos a esta hora con Jayvan Pinzón. Muy buenas noches, cuéntenos los detalles de la jornada, por favor. Hola Patricia, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Pues un grupo bastante grande de jóvenes se reunieron en el centro histórico y en bicicletas llegaron hasta la zona turística de Boca Grande, luego Castillo Grande y posteriormente retornaron al centro histórico y en la Plaza de la Paz realizaron un plantón. Todo este recorrido se llevó a cabo de manera pacífica e incluso la Policía Metropolitana de Cartagena acompañó la manifestación de este grupo de jóvenes. Para mañana están programadas otras actividades de protestas en diferentes barrios de Cartagena y desde ya se le avisa a la comunidad que debe estar atenta a los recorridos de las marchas que van a anunciar los sindicatos en posteriores minutos luego de esta información para que así luego se organicen para salir de sus casas. Yo me despido con esta información y estamos atentos a las manifestaciones. Jayvan Camilo Pinzón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Iván, gracias por la información desde allí de Cartagena. Y también revisamos, por supuesto, novedades en las manifestaciones en Bolívar y Tolima. Vamos con una ronda con nuestros corresponsales. En Achí, sur de Bolívar, al menos 30 familias tienen represadas cerca de 80 toneladas de auyama por la falta de canales de comercialización. Aseguran que los precios de los productos han disminuido en un 90%, mientras que lo invertido en insumos para el cultivo se ha duplicado. En Ibagué, empresarios y trabajadores afectados económicamente por los bloqueos viales hicieron una cadena humana desde la calle 60 con avenida Ambalá hasta la avenida Mirolindo. Allí, en medio de oraciones, luciendo prendas blancas con pancartas y banderas, le pidieron a los manifestantes que protesten pacíficamente y le reiteraron que no cierren las vías. Los bloqueos tienen en peligro a miles de empleos. Los gremios advirtieron que si la situación continúa, el mercado laboral tendrá un bajón, especialmente en la construcción, el comercio y las pequeñas y medianas empresas. Antes del paro, en Colombia había 3.437.000 desempleados y desde el 28 de abril miles de puestos más están en peligro. Por ejemplo, el sector de la construcción alertó por 850.000 empleos, para los lecheros son más de 320.000 y para el comercio más de 300.000. Estos tres son de los más afectados. Cada día de bloqueos ponen en riesgo la sostenibilidad de 31.000 nuevos puestos de trabajo. La acuicultura ya sintió el golpe en 3.200 puestos de trabajo y todos los gremios del departamento de Cauca calculan 40.000 desempleados más. Estamos muy preocupados
por esta masacre laboral que se gestó, estamos perdiendo alrededor de 25.000 empleos directos y alrededor de unos 15.000 empleos a través de contratos. Así nos desbloquearan hoy, ya el daño está hecho. En el Valle del Cauca, 90% de los empresarios dicen que tienen en riesgo entre 1 y 5 empleos. Pues cerca del 65% reportan una caída en sus ventas y lamentablemente un 26% reportan ya disminución en los empleos. El próximo lunes, el DANE revelará los resultados del mercado laboral de abril. La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los promotores del paro para que asuman una postura ante los actos de vandalismo. Los daños a las sedes de justicia superan los 21.000 millones de pesos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, pidió a los promotores del paro asumir una postura ante los actos de vandalismo y que hagan un llamado a que cese la violencia. Que reconozcan la responsabilidad que por acción u omisión les corresponde tanto en el conflicto como en su solución, rechazando enfáticamente los abusos de todo tipo. Los ataques violentos a la propiedad privada y a los bienes públicos en el propósito de apaciguar la alteración social. El alto tribunal afirmó que estos ataques erosionan las bases del Estado constitucional y es que los daños a las sedes como URIs y casas de justicia en el país son de 21.800 millones de pesos. La destrucción de expedientes otorga ventajas a la impunidad y a la agudización de los conflictos, no a su resolución. Solo en el Palacio de Justicia de Tuluá los daños superan los 1.800 millones de pesos. Que habían aquí 7.482 procesos físicos. Existían 24 despachos judiciales y 134 servidores judiciales. Estamos haciendo actualmente un conteo para ver finalmente qué procesos se han salvado. El 80% de la edificación fue consumida por las llamas. La policía de España reveló imágenes del allanamiento de la lujosa mansión de Pablo Ardila en Barcelona. El exgobernador fue capturado la semana pasada por al menos 5 delitos. Las imágenes dan cuenta de los lujos y todo lo que tiene que ver con las excentricidades del exgobernador. Una semana después de que se hiciera oficial la captura en España del exgobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila, la policía de ese país reveló imágenes del allanamiento de su lujosa mansión, situada en Barcelona, en una exclusiva urbanización donde han residido estrellas del fútbol como Lionel Messi y Ronaldinho. La casa tiene piscina, jacuzzi, zona de bar y acceso exclusivo y privado a la playa, aunque la empresa dueña del inmueble no está vinculada a la investigación. Los policías hallaron animales exóticos disecados, 6 carros de alta gama y también altas sumas de dinero en efectivo, elementos propios de las excentricidades de este hombre que fue gobernador del departamento de Cundinamarca a los 35 años y que tenía una casa de lujo similar a las afueras de Bogotá. Ardila, aficionado a la caza de animales y a coleccionar relojes y zapatos de lujo, miembro de la familia que era propietaria del diario sensacionalista El Espacio, está a la espera de la decisión de la justicia española, que lo acusa de trata de personas con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, el medio ambiente y la seguridad vial. El arresto de Ardila se produjo gracias a la ayuda de las autoridades colombianas, como lo informó el director de la Policía Nacional. El exgobernador ya había estado preso en Colombia desde finales de 2007 hasta septiembre de 2010 por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción durante su gestión en Cundinamarca. Posteriormente, tras superar sus líos judiciales, se radicó en España junto con algunos de sus familiares. Ardila está hoy privado de la libertad en el centro penitenciario de Brian I de Barcelona. En enfrentamientos con el Ejército y la Policía Nacional fue abatido Robinson Gil Tapias, alias Flechas, señalado como cabecilla principal de la banda criminal de Los Caparros, que delinque en el Bajo Cauca antioqueño. La operación se dio en el corregimiento de Piamonte, municipio de Cáceres, en Antioquia. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva y qué alegría saludarlos con buenas noticias deportivas, sobre todo con María Camila Osorio, nuestra tenista, que por primera vez en su carrera se logró clasificar al cuadro principal de un Gran Slam. Estamos hablando del Roland Garros y después de 3 años también una colombiana se logra clasificar en sencillos femenino. Pues bueno, este momento de la colombiana es impresionante, qué buen momento para ella. Con tan solo 19 años, María Camila Osorio sigue escribiendo su propia historia y ya es una de las 6 tenistas colombianas que han logrado meterse en el cuadro principal de un Gran Slam. Para mí significa mucho haber clasificado al cuadro principal de este Gran Slam porque
Ha sido un sueño desde que era muy pequeña, desde que inicié a jugar al tenis, siempre quise jugar un Grand Slam y bueno, es un sueño hecho realidad. La cucuteña ganaba 6-3 y 4-3 cuando su rival Mónica Niculescu se retiró por una lesión en la espalda. Vienen partidos aún más duros, voy a jugar contra las mejores del mundo y bueno, con la que me toque estaría muy feliz de poder mostrar mi tenis y dar lo mejor de mí como siempre. María Camila, que esta semana se inauguró en el top 100 del ranking de la WTA, agradeció también al país por el apoyo. Gracias a todo Colombia por el apoyo que he sentido durante estos días. Sí, espero seguirlo representando de la mejor manera y bueno, un abrazo y gracias por vivir este sueño conmigo. Con la cabeza y los pies en la tierra, María Camila tiene claro el propósito. Por ahora, en París ya se habla de una colombiana que viene pisando. Y seguimos hablando ahora de fútbol, de Selección Colombia, porque hace pocos minutos se conoció que el técnico Reinaldo Rueda convocó a Edwin Cardona, el jugador de Boca Juniors, para reemplazar a Juan Fernando Quintero, quien, recordemos, no pudo viajar a nuestro país por problemas de restricciones sanitarias desde China. El volante de Boca, quien ha jugado un total de 39 partidos con la camiseta tricolor, marcando 5 goles y realizando 5 asistencias, es esperado en la concentración de la selección en Barranquilla. Será el último que se sumará a los trabajos del equipo. Estaría a más tardar el sábado en territorio nacional debido a que en Argentina enfrenta un confinamiento estricto y por lo tanto no hay vuelos de salida desde dicho país. Más adelante, más información deportiva. En 1994, Martha Kaufman y David Crane rompieron el récord de los sitcoms con la historia de 6 amigos: Chandler, Joy, Ross, Mónica, Rachel y Phoebe. Estoy hablando, por supuesto, de Friends, la serie que inicialmente se emitía por NBC. Las comedias de situación son un formato estadounidense que tiene 3 características puntuales. Pasa siempre en los mismos sitios, la sala de una casa, por ejemplo. No hablan de política, se graba en vivo, por eso las risas grabadas, y duran alrededor de 25 minutos, en la que el protagonismo está repartido en diferentes personajes y ninguno es más importante que otro. Cada uno de estos personajes se basa en la exageración de un arquetipo, es decir, de un rasgo que todos tenemos en menor medida. El fracaso, la torpeza, los psicorrígidos, la... Claude. Je te coupe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je te plie blue. 8:33 minutos de la noche, continuamos con más información aquí en RTVC Noticias. Se hundió en el Congreso la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que seguirá en el cargo, y pues el ministro se refirió a la decisión a su favor. La plenaria del Senado ha negado, con la mayoría requerida por la Ley Quinta, la proposición para presentarle moción de censura al señor ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano. Así confirmó el secretario del Senado que con 31 votos a favor y 69 en contra se hundía la moción de censura. El ministro de la Defensa señaló que esta decisión era un voto de confianza en las Fuerzas Armadas y en el propio ministerio. Que nos alienta para enfrentar con determinación a vándalos y criminales que quieren incendiar el país. De inmediato los senadores de la oposición se mostraron en contra de esa decisión, así como de la aprobación del ascenso del general Jorge Luis Vargas, director de la policía. Son los que han impartido las órdenes, son los que han participado de cuerpo presente en los operativos y en las acciones policiales, son los que han justificado las graves violaciones a los derechos humanos. El senador Ciro Ramírez explicó que votó contra la moción de censura como respaldo a la institucionalidad nacional. No podemos seguir permitiendo que asesinen colombianos, que perdamos millones de empleos, miles de empresas, que asesinen bebés en ambulancias, que tengamos desabastecimiento en diferentes departamentos del país y que acaben la democracia. La decisión de la plenaria del Senado impide que la Cámara de Representantes pueda votar sobre el mismo tema, aunque haya adelantado un debate aparte. Alerta en el sector automotriz por bajas en las ventas de vehículos. Luego de un crecimiento sostenido durante los primeros 3 meses del año, se registra ahora una desaceleración en ventas durante el mes de abril, que podría crecer a raíz del paro. Muchos insumos y vehículos se encuentran varados por los bloqueos, especialmente en el puerto de Buenaventura.
Por otra parte, el presidente Iván Duque cuestionó los criterios de medición de las calificadoras de riesgo. El mandatario pidió flexibilidad en los criterios. Los países no pueden seguir siendo evaluados por las calificadoras de riesgo con criterios prepandémicos. Hoy sabemos que los retos son grandes, enormes, que necesitamos también salir con crecimiento. Con un crecimiento que traiga la responsabilidad fiscal, con un crecimiento que traiga la focalización del gasto. Pero necesitamos que todos los organismos multilaterales sean conscientes que los mercados emergentes pueden sufrir mucho ante una eventual alza de tasas de interés en los Estados Unidos. Cambiamos de tema para oír el testimonio de una víctima que pide justicia. Es Yadira Perdomo, quien quedó en silla de ruedas tras un caso de matoneo escolar. 12 años después de lo sucedido, le pide a los jueces civiles una decisión. A los 16 años, Yadira Perdomo quedó paralítica por causa del acoso escolar hecho por estudiantes del Colegio Gimnasio Campestre Los Alpes. La Corte Suprema de Justicia halló responsable a uno de sus compañeros cuando intentaba alcanzar una bolsa con lápices en un balcón de la institución. Nicolás Hernández Nieves cerró la ventana y estaba en condiciones de prever que alguien se apoyaba en ella. Yadira del Pilar Perdomo Altamiranda. Si además se verifica que las lesiones en la integridad física de la víctima no se concentraron por ninguna autopuesta en peligro, sino por la acción desplegada por el implicado. De acuerdo con Yadira, los jueces civiles, a pesar del fallo, no avanzan en el reconocimiento como víctima. Pero ahora nos queda el proceso civil extracontractual, que lleva 10 años y en el cual no hemos recibido ninguna respuesta por parte del juzgado. Solo se adelantaron 3 audiencias apenas el año pasado. Dice que se siente revictimizada. En vez de sentirnos como víctimas por parte del colegio, de esta institución que nunca ha respondido por lo que sucedió, por los actos, al contrario, nos sentimos como unas victimarios. A sus 28 años y desde la silla de ruedas en la que quedó por cuenta del bullying, solo espera que la institución también sea declarada como responsable en su proceso. Atención, concluyó la reunión entre gobierno y comité del paro. ¿Qué anunció hay, Sebastián? Buenas noches, pues precisamente hace pocos minutos los miembros del Comité Nacional del Paro señalaron que en esta reunión extra no hubo un acuerdo oficial. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, señaló que lamenta que el gobierno no tuviera una respuesta. De nuestros compatriotas. En suma, los bloqueos afectan de manera negativa a millones de colombianos. Para el gobierno nacional es prioritario garantizar también los derechos del resto de los colombianos y no solamente de los manifestantes. Desde el 17 de mayo le solicitamos al Comité Nacional del Paro que tuviéramos en cuenta este aspecto. Ese requerimiento no es nuevo. El día de hoy hemos insistido que este componente quede incorporado dentro del texto a ser acordado. Algunos miembros del Comité del Paro han insistido en promover de manera exclusiva la figura de los corredores sin condenar los bloqueos. Para el gobierno nacional ese punto no es negociable. Reafirmamos nuestra voluntad de continuar trabajando con el tema y lo vamos a hacer tan pronto como el próximo 30 de mayo por la mañana. Muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones del comisionado de paz, Emilio Archila. Señaló que el gobierno exige esa garantía a los miembros del Comité Nacional del Paro para los desbloqueos en las principales vías del país y que el gobierno también reconoce ese avance que se ha gestado ya en esta negociación. Sin embargo, recordemos que habrá una nueva reunión y se espera que se llegue a un acuerdo final el próximo domingo. Recordemos también que los miembros del Comité Nacional del Paro han llamado a nuevas movilizaciones. Esta es la información que tenemos desde el Centro de Convenciones de Compensar. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció una investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos tras la reciente escalada bélica en la Franja de Gaza.
6 días después de que finalizara una de las peores escaladas del conflicto entre israelíes y palestinos de la última década, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reunió hoy en Ginebra. Por una votación de 24 a favor, 9 en contra y 14 abstenciones entre los 47 países miembros, el organismo aprobó una resolución para abrir una investigación sobre posibles violaciones a los derechos humanos en Israel y los territorios palestinos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, dijo que si bien Israel tenía derecho a defender su territorio como los palestinos, debía haber pruebas sobre su ofensiva bélica en Gaza que cobró la vida de al menos 254 palestinos, 66 de ellos niños. Si se determina que sus efectos sobre la población civil y los bienes de carácter civil son indiscriminados y desproporcionados, estos ataques pueden constituir crímenes de guerra. La aprobación de esta investigación provocó la reacción inmediata por parte del gobierno de Israel. La vergonzosa decisión de hoy es otro ejemplo de la flagrante obsesión anti-israelí del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El movimiento islamista Hamas y la autoridad palestina celebraron la investigación como un paso adelante en la protección de los derechos humanos de los palestinos. El anuncio se produjo el mismo día en que Israel y Hamas informaron que enviarán delegaciones de alto rango la próxima semana a El Cairo, en Egipto, para afianzar la tregua que pactaron. 15 meses después de que el COVID-19 llegara a América Latina, la situación que atraviesan los países de la región es la peor desde el inicio de la pandemia. El predominio de la variante brasileña y el aumento de la movilidad sin aplicar restricciones en la mayoría de los países del Cono Sur podrían explicar el agravamiento de la situación, según indican los expertos. Uruguay, Paraguay y Argentina ocupan los primeros lugares en muertes, seguidos de Colombia, Brasil y Perú. Siria fue reelegido para un cuarto mandato de 7 años el presidente Bashar al-Assad. Como era de esperarse, el hombre que gobierna a ese país desde hace más de 20 años obtuvo el 95,1% de los votos en unos comicios criticados por la oposición y por varios países occidentales, por no considerarlos ni libres ni justos. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó hoy Ruanda y reconoció las responsabilidades de Francia en el genocidio de 1994 en ese país africano, en el que murieron, recordemos, más de 800.000 personas, en su mayoría del pueblo Tutsi. En un discurso solemne ante el memorial de Kigali, Macron dijo que Francia no fue cómplice, pero que sí guardó silencio durante mucho tiempo. Y seguimos con más información deportiva. Ya estamos en la recta final del Giro de Italia. Hoy realmente fue una jornada tranquila, la etapa número 18, en donde el líder sigue siendo Egan Bernal. Está a solo 3 etapas de convertirse en campeón. Fue una etapa que pareció más una tregua luego de tanta lucha en la montaña. La número 18 y la más larga de todo el Giro, en la que se recorrieron 230 kilómetros entre Rovereto y Stadella, y donde el italiano Alberto Vittioli, sin contratiempos, se quedó con la fracción. Una etapa donde los sprinters tenían su último chance de ser protagonistas. El colombiano Egan Bernal rodó a paso tranquilo con un pelotón indiferente a la fuga, que con 23 escapados alcanzó a sacar 20 minutos con respecto al lote. It's difficult to know because it was really fast, but I was in the wheels, so it was a bit easier behind. So bueno, espero haber podido recuperar. Espero que esta etapa me haya servido para recuperar. Pues íbamos rápido, pero yo iba a rueda de mis compañeros. Mañana será otro buen día. A Bernal le quedan 3 grandes rivales en la búsqueda del título: Simon Yates, Damiano Caruso y Alexander Blasov. En la jornada de hoy todos llegaron al tiempo en el lote sin ningún tipo de cambio en la clasificación. Mañana volverá a la montaña y sin duda las emociones a este Giro que empieza a despedirse de su versión 2020. Y seguimos con más ciclismo porque el equipo Movistar confirmó que el colombiano Superman Miguel Ángel López compartirá el liderato con Valverde para el Criterium Dauphiné. Pues Eric Mas será otro de los líderes del Movistar Team en la carrera francesa, que se disputará del 30 de mayo al 6 de junio. Superman López, recién ganador de la Vuelta a Andalucía, estará acompañado de Alejandro Valverde, Eric Mas, Eberti y Carlos Verona, Jorge Arcas y José Joaquín Rojas. El Criterium del Dauphiné 2021 tendrá 8 etapas y recorrerá 1.205 kilómetros. Tendrá 3 días de media montaña, 2 planos, 2 de alta montaña y una contrarreloj individual.
Y seguimos hablando de fútbol con el fracaso, sí, hay que decirlo, fracaso de los equipos colombianos en su participación de Copa Libertadores. Por tercer año consecutivo, ningún equipo colombiano logró clasificarse a los octavos de final. De los 24 partidos jugados entre Junior, Atlético Nacional, América y Santa Fe, solo se ganaron 3 encuentros. Lo que ha pasado con nuestros clubes a nivel de Copa Libertadores, de Sudamericana, amerita una autocrítica, un examen exhaustivo de dirigentes, periodistas, dirigentes de clubes, dirigentes de federación, dirigentes de DIMAYOR. Y de los 4, solo 2 equipos lograron el cupo a Copa Sudamericana, Junior y América, lo que confirma también el mal momento del fútbol colombiano. ¿Qué perdimos? ¿Qué dejamos de hacer? Algo está faltando en la parte táctica. Nosotros éramos más fuertes con la posesión de la pelota. Hemos perdido competitividad y me parece que hay que analizar muchas cosas, incluyendo el diseño del torneo colombiano. Los eliminados de torneos internacionales fueron Independiente Santa Fe y Atlético Nacional. El equipo cardenal se fue de la Libertadores con el triste registro de no sumar ni una victoria en sus 6 encuentros. Y mucha razón tiene el profesor Juan José Peláez. Pero miren ustedes que se ha convertido en toda una novela el partido definitivo entre Cali y Viano, en la que ya se encuentran Junior y Millonarios. El tango se va a tomar el Teatro Colón el 4 y el 5 de junio. Con más de 20 años de trayectoria artística, el quinteto Astor Piazzolla se presentará por segunda vez aquí, en Bogotá, con 2 conciertos en vivo en los que se conmemorará el nacimiento de Astor Piazzolla, músico argentino, gran compositor de tango. Esto será acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció que por segundo año consecutivo se va a aplazar un mes la ceremonia de los premios Oscar. La edición número 94 se va a realizar el 27 de marzo del 2022 en el Dolby Theatre de Hollywood. Recuerden que nos ven en Colombia y en el mundo por Señal Colombia y por el streaming rtbcnoticias.com y nos leemos, nos conectamos a través del numeral Me Conecto con RTBC. Sigan participando en Twitter y en Instagram. Vamos a una pausa, pero al volver tendremos oportunidades. Hay cupos para profesores en una organización no gubernamental. Ya volvemos para que tomen nota. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Ocho y 50, volvemos con ustedes y con oportunidades. Hoy, 100 vacantes para profesionales que quieran trabajar como docentes con una ONG. Aquí les contamos cómo. En oportunidades de trabajo para profesores, vaya a la página www.ensenaporcolombia.org, en donde encontrará la convocatoria para profesionales de diversas áreas para que sean docentes durante 2 años en comunidades educativas de Colombia. Los profesionales deben tener conocimiento en áreas como inglés, matemáticas, ciencias, tecnología, ingeniería y humanidades. Siga bajando y encontrará los requisitos que necesita para postular, como haber obtenido un título profesional en los últimos 6 años, tener un acumulado de 3.5 en su pregrado y estar dispuesto a cambiar de residencia desde enero de 2022. Vaya a la opción Regístrate aquí, llene el formulario que le solicitan y siga el paso a paso. Recuerde que tiene plazo hasta el 30 de junio de 2021. Y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTBC Noticias. Y hoy es jueves de En el Taller de y nos acompaña Ilona. Ella es cantautora colombiana y está lanzando un sencillo hoy del que vamos a estar hablando más adelante, que hace parte de una producción discográfica que va a salir en 2 volúmenes, una este año y una el siguiente, que se llama Relatos de Calle en tono menor.
Ilona, bienvenida a RTVC Noticias. Si le dieran 1.000 pesos por cada vez que alguien le pregunta, ¿es verdad que Ilona llega con la lluvia? ¿Cuánta plata tendría ya? No, estaría pasando la cuarentena divinamente. ¿De qué se trata Relatos de Calle en tono menor? Relatos de Calle en tono menor es un disco que básicamente es una serie de canciones que están recreados en la calle, en el barrio, que cuentan historias de personas humildes, de personas trabajadoras, de personas guerreras. Entonces hablo de maltrato intrafamiliar, de prostitución, de situaciones de violencia, de muchas cosas, obviamente abordado desde la poesía, desde un sentimiento de esperanza, de resiliencia. Y este disco es eso, habla de mí, habla de mi esencia, de mi barrio, de mi gente. Eso me conecta con lo siguiente que quiero contarle a la gente y es, hablemos de Donde hay ley. ¿Cómo nace esta canción que es parte de este disco? Donde hay ley es muy compleja porque yo la empecé a escribir hace mucho tiempo y por esos días pasó una muerte que a mí me pareció súper dolorosa, que fue de una chica que estaba simplemente parada protestando y la mataron, así muy vilmente. Una chica como con un sentir por la sociedad, por la otra gente, con una sensibilidad bonita, que estaba trabajando por los demás, que tenía todo un futuro por delante y pues se murió y a manos de la ley. ¿Y quién juzga eso? ¿Quién dice, oiga, dónde está la ley para la ley, finalmente, no? Preséntele a la gente y cuenten qué me va a poner en apuros esta vez. Bueno, esta canción se llama Donde hay ley. Me pueden seguir en mis redes a partir de hoy a la medianoche. Vamos a estar en todas las redes de distribución de música digital, así que por favor vayan, escuchen esta canción, vean el video, que lo hicimos además con Juan Carlos Mazo, que es un genio divino, logramos una cosa mágica. También puedes seguir mi tienda, que es @latienda_Ilona, para que tengan esta camiseta y me ayuden a hacer voz y a pedir esta respuesta que yo creo que es tan necesaria para todos. Esto se llama Donde hay ley. Le dijeron subversiva por desafiar la autoridad, pero los internos le gritaron que la injusticia era total. No pudo quedarse callada, señaló que estaba mal. Gran error, aquí no se puede gritar, será mejor abstenerse de opinar. Puede correr riesgo a la propia humanidad. Donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley. Tenía serias intenciones de convertirse en algo más. Soñaba con mentes despiertas que quisieran avanzar, cambiar el mundo con el arte, con el grito de su voz. Gran error, aquí no se puede gritar, será mejor abstenerse de opinar. Puede correr riesgo a la propia humanidad. Donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley. Yo que pensaba bien, yo que aún tenía fe, pero cuando di la vuelta, mira quién vigila al rey. Yo que pensaba bien, yo que aún tenía fe, pero cuando di la vuelta, mira quién vigila al rey. Donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley, donde hay ley para la ley. Pero me faltaron los coros. Divina. Qué buena versión. ¿Aguanta? Bueno, y les cuento también que la actriz y cantautora colombiana Juliana Velázquez lanza su primer trabajo discográfico en el que se recopilan historias que transmiten la esencia de esta artista. Seguimos con música aquí en Cultura RTVC. Un álbum de estudio que incluye sencillos lanzados desde abril de 2020 y 3 nuevos cortes musicales que hacen parte de la carrera artística de Juliana Velázquez. Canciones que hablan mucho de mí,
de cómo yo percibo el mundo, de cómo veo el amor, de cómo veo la música. Un abanico de posibilidades que se ve reflejado en las 11 canciones que hacen parte de este larga duración. Tuve un primer impulso de sacar mi carrera musical en 2016 con un sencillo que se llamaba Enséñame y otras sesiones acústicas, pero no había tenido el tiempo que yo siento que la música merece que tenga en la vida de un artista y es una prioridad. Estas composiciones sirvieron para acompañar una gran parte del tiempo en pandemia y se destacan varios ritmos musicales. No te pido que lo entiendas, sabía que dirías que esto es cosa mía, ya lo sé, me está matando todo el miedo. Y con música llegamos al final de nuestra emisión central para este jueves, pero mañana nos volvemos a ver muy puntuales a las 8 de la noche. Por supuesto, somos RTBC Noticias, el noticiero de todos. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión central.